Seguimos en el programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados, y hoy nos acompaña en esta segunda parte del programa la hermana Nikki Ramos, hija de San Pablo, que lleva viviendo 5 años en España, pero que proviene de la isla de Mindanao, en Filipinas. Desde hace un par de semanas, rebeldes atacaron con 2 bombas la catedral de Jolo, y en el que murieron 25 personas. Vamos a hablar con Nikki de lo que está pasando en Filipinas y de este yihadismo que cada vez está más presente, sobre todo en Mindanao. Muy buenos días, hermana. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes por haberme invitado. Eso. Vamos a empezar contando a la audiencia que Filipinas es un país enorme, sí. Enorme, ahora tendremos más datos, y que usted es de una parte en donde casualmente la presencia cristiana es minoritaria, que es Mindanao. Explíquenos. Sí. Son 7.100 islas y entonces pues son varias islas y soy de la parte de Mindanao, en la parte suroeste se dice, ¿no? Entonces pues Lanao, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, y soy de una isla que se llama Basilan y que es la isla antes de llegar a Jolo. Entonces es una zona que pues eso, contamos con muy pocos cristianos, ¿no? Aunque sí la fe allí se vive en profundidad, en el sentido de que pues la fe es robusta, ¿no? La gente siempre acude en las Eucaristías, tiene una fe muy viva, aunque sea sencilla, pero que nosotros pues a lo largo de estos años estamos sufriendo y continuamos a sufrir presiones de los musulmanes fundamentales, se puede decir, sí, fundamentalistas, se dice. Lo sabemos bien porque aquí en este programa contamos las persecuciones y no nos olvidamos de los que sufren. Y hace nada, efectivamente, el 27 de enero, un gran atentado, como les decíamos, en Jolo. Y vamos a hablar de lo que pasó en Jolo, en la catedral. Comenzamos a entender lo que sucedió con una conexión, una pequeña entrevista, porque tenemos precisamente al otro lado de la línea a Monseñor Antonio Ledesma, arzobispo de Capayán de Oro. ¿Cómo está la situación ahora mismo, Monseñor? Muy buenos días. El incidente del bombardeo de Jolo es obra de una pequeña minoría y no debe destruir los esfuerzos de paz que ya hemos venido realizando en los últimos años. Efectivamente, es un atentado que nos ha hecho abrir los ojos, un atentado, un ataque que es el inicio de un extremismo presente en esta zona, como estamos empezando a analizar, de Filipinas, que a pesar de que se ha comenzado este proceso de paz en el país, bueno, pues parece que quieren que salte por los aires, ¿no? Sí, estoy muy triste y preocupado por el incidente, porque es un indicio de violencia y extremismo. En cierto modo, puede perturbar el proceso de paz que se ha iniciado con la ratificación de la ley orgánica de Bangsamoro. No obstante, haremos un llamado a todas las comunidades cristianas, musulmanas e indígenas para que continúen en el camino hacia la paz y también hacia esta ley orgánica de Bangsamoro y hacia nuestra propia relación fraternal entre nosotros. Muchas gracias, Monseñor Arzobispo de Cagayán de Oro. La Iglesia siempre luchando por el entendimiento, estrechando puentes, construyendo todas las líneas de entendimiento con este Islam que, Nikki, lo hay, con el que se puede entender, también en Mindanao, ¿no? También en Jolo. A pesar de estas terribles imágenes que hemos visto del atentado de la Catedral de Jolo del pasado 27 de enero, es un extremismo, no es el Islam, no es lo mayoritario, ¿no? Porque a veces creemos que en Filipinas efectivamente es absolutamente cristiana, el 80%, y lo que hay son estos yihadistas. No, tú tienes la experiencia de ser de Mindanao, de la parte filipina de mayoría musulmana. ¿Cuál es tu experiencia de convivencia con el Islam? Pues yo creciendo, ¿no? Siempre he vivido con compañeros musulmanes en aulas y
he tenido pues eso, amigos musulmanes. Nuestra convivencia se ha hecho un camino de entendimiento entre nosotros. Es imposible solamente destacar, ¿no?, la violencia y olvidar el camino el proceso de entendimiento que se está haciendo a lo largo de los años. Yo me recuerdo, mi madre, cuando éramos pequeñitos, nos decía siempre, ¿no?, cuando ellos celebran el Ramadán, ¿no?, cuando hacen ayuno y tal, que nosotros tenemos que estar atentos de no comer la merienda delante de ellos, porque tenemos que respetar para que ellos puedan vivir su fe. Igualmente, el respeto que ellos, ¿no?, a su vez nos han mostrado. Muchos de ellos, desde luego, han estudiado en escuelas públicas y religiosas también. Muchos de ellos saben también el Padre Nuestro, o sea, vienen en nuestra casa y nuestras madres, ¿no?, nuestras familias preparan una pequeña mesa para que ellos pues pueden comer pues eso, la comida que es halal, se dice así, ¿no? Entonces, es difícil poder solamente decir que, podemos decir que se puede generalizar todo, ¿no? Aunque sí, nosotros recibimos presiones, ¿no? Nosotros es una ciudad que se llama Isabela, al interno de esta isla grande que se llama Basilan. Es casi 500.000 de habitantes en Basilan, y 120.000 están en Isabela. Nosotros tenemos allí 10 en la isla, 10 parroquias, yo creo que somos pues 11 sacerdotes, 8 religiosos también, son casi 20 sacerdotes que están ayudando pues eso, los feligreses, y se han intentado vivir en convivencia, aunque sí este minority group de fundamentalistas. La minoría de este yihadismo, que ahora analizaremos un poco cómo está atacando y cómo quiere desestabilizar, ni más ni menos que el gran país católico del mundo, que es Filipinas. Bueno, ahora analizamos lo que está pasando en Mindanao, en Marawi, en tu ciudad, pero vamos a conocer los principales datos, los principales titulares de este país. ¿Cómo está la libertad religiosa allí? ¿Cuántos cristianos hay? ¿Cuántos musulmanes hay? ¿Cuáles son los primeros retos y las grandes amenazas que sufre la Iglesia en Filipinas? Blanca Luis Antón, échanos un cable, cuéntanos. Filipinas es un país formado por 7.107 islas que se clasifican en 3 grupos. La isla de Luzón, el grupo de las Visayas y la isla de Mindanao. Tiene una población de más de 102 millones de habitantes y se encuentra entre los más poblados del mundo. La libertad de religión ha sido uno de los pilares de las distintas constituciones promulgadas en el país. Más del 80% de los filipinos son católicos, pero se establece en la Constitución la separación inviolable entre la Iglesia y el Estado. Rodrigo Duterte, actual presidente de Filipinas, ya era un adversario de la Iglesia Católica antes de ser elegido en mayo de 2016. De hecho, había realizado numerosas declaraciones descalificando a la Iglesia y a los sacerdotes. Por eso no sorprende que las organizaciones de la Iglesia Católica hayan sido el blanco del gobierno de Filipinas. Otro de los puntos de conflicto es la reivindicación de independencia no resuelta de la isla de Mindanao. La última grave crisis fue el conflicto de Marawi, cuando en mayo de 2017, mientras se celebraba la misa, hombres armados prendieron fuego a la catedral después de secuestrar al rector y a 15 fieles. Ese mismo día, guerrilleros del grupo Maute, con influencia yihadista, intentaron tomar la ciudad musulmana más grande del archipiélago. Murieron más de 1.000 personas y 400.000 fueron desplazadas. En abril de 2018 se sucedió otro ataque con coche bomba en otra iglesia católica en la localidad de Corandal, a 300 kilómetros de Marawi. La bomba estalló a la hora de la salida de la misa del domingo. A pesar de la gravedad de los hechos, no hubo víctimas, por lo que el ataque a la catedral de Yolo del pasado enero no es el primero. Gracias, Blanca. Bueno, estos atentados, que ves los agujeros, ves cómo ha saltado por los aires la iglesia, dices, es real. Está pasando ahora en Filipinas, no en Oriente Medio. Hermana Nikita, se dice que este yihadismo que está llegando ni más ni menos a Asia, o como puede llegar también a ni más ni menos que al cinturón de África, ¿no?, como hemos visto con el asesinato esta semana del salesiano César, es debido a la expulsión del Daesh de Oriente Medio, ¿no?, como una fuerza centrifugadora que al no tener ahora territorio están extendiéndose pues ni más ni menos que hasta Filipinas, o como puede ser el Sahel en África. ¿Es así?
Sí, desde luego buscan zonas donde ellos pueden entrar. Y usted sabe que al sur de Filipinas ya está más bien conectado con Brunei, Indonesia, por allí abajo. Y se puede entrar perfectamente con barcos, ¿no? Entonces, pues... los Abu Sayyaf, es como el Boko Haram de África. Espere, acuérdense, Abu Sayyaf, porque aquí nuestra audiencia sabe mucho ya de estos terrorismos, que es lo mismo, como dice usted, del Daesh en Oriente Medio, de Boko Haram en Nigeria, en Filipinas, en Asia, Abu Sayyaf. Abu Sayyaf. Y otro en Marawi son del Maute. Entonces tienen varios nombres, pero son todos vinculados pues, al grupo Al-Qaeda, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, siempre ellos intentaron pues, atacar a la iglesia. De hecho, ahora nuestra catedral... hay varias puertas, pero ahora tenemos solamente una. Así que los militares pueden ver quién entran y quién salen. Entonces, se vive una continua presión, ¿no? Hay que tener mucha prudencia, mucha vigilancia, pero hay que continuar tener fe, ¿no? Y no dejarnos arrastrar por la violencia y que nosotros tenemos que vencer el miedo con bondad, tenemos que vencerlo con entendimiento, no tenemos que hacer lo que ellos nos hacen. Eso es la fe, ¿no?, sencilla que nosotros vivimos en mi isla, por experiencia le digo. Porque, a fin y a cabo, nosotros podemos irnos, a decir verdad, no decir, pues, nos vamos de aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasará, ¿no?, a la gente, pues eso, más bien sencilla, más bien pobre, que está allí? No podemos dejar nuestra gente, nuestra iglesia allí, que están haciendo una labor, pues eso, interreligiosa también, de intentar de entendernos, de trabajar juntos, de respetarnos, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Me está diciendo, hermana Nikki, que después de este atentado de Jolo o de la presión que están sufriendo ahora en su isla, en Mindanao, los cristianos apuestan por el entendimiento. Los cristianos apostamos por esto, porque Cristo nos ha enseñado esto. Nosotros tenemos como ejemplo a Cristo. Es muy fácil a decir, pues nos vamos de acá, No, tenemos a Cristo como ejemplo. Y esta es la fe de la gente, esta fe robusta, ¿no?, de decir, continuamos, porque si ellos intentarán a poder separarnos, entonces la batalla está perdida. Lo que nosotros tendremos que hacer es tendernos las manos y caminar juntos. Entonces hay, por ejemplo, los claretianos que están en mi isla, son los misioneros que están por allí. En la parte de Zamboanga están los del PYME, ¿no?, que también ellos empezaron esta campaña, este movimiento que se llama Silsila, ¿no? Entonces, de hecho, el claretiano que fundó la prelatura en el 1963, ¿no? De hecho, pues celebraremos los 55 años de la prelatura, de la fe católica en mi isla. Fue un claretiano español, ¿no?, Bishop, le llamamos Bishop José María Querejeta, que ha trabajado mucho, no solamente con los católicos cristianos, pero también con los musulmanes. Entonces, esto es lo que nosotros estamos intentando, pues, hacer, el camino. Tenemos el Interreligious Dialogue, ¿no? Y el diálogo interreligioso. El diálogo lo comentaba el monseñor, sí. Diálogo interreligioso, de estar vigilante, desde luego, ¿no?, continuar con nuestro camino de fe, respetando que él también tiene su camino de fe, ¿no? Y desde allí, desde estos varios caminos, yo me recuerdo siempre que es como una montaña. Todos nosotros llegaremos a la cima, pero todos tal vez no caminaremos con el mismo paso, que tal vez utilizaremos otros caminos para llegar a la cima, pero llegaremos allí todos juntos. Y esto es lo que nosotros estamos intentando vivir. Aunque si yo me recuerdo de pequeñita, había una misa, era la misma misa pascual, entonces estaban las luces apagadas, ¿no? Entonces dijeron que pues las familias, los padres que tienen hijos, que ya pueden volver a casa porque nosotros hemos recibido una amenaza. Y yo le digo a mi abuela, abuela, es que ya es hora de volver a casa, que han dicho que aquí ya nosotros vamos acá. Y mi abuela, con una serenidad, decía, no nos vamos a ir de aquí, tenemos que estar con nuestros hermanos y vamos que ya empezará la misa, ¿no? La fe que tienen mis padres, mis abuelos, ¿no? Y toda la buena gente, con buena fe, sencilla, y la iglesia local, la prelatura de Basilan, ¿no?, que está intentando de verdad ir más allá de los confines e intentar pues ayudar en la catequesis, ¿no? De hecho, en estas 10 parroquias, solamente 2 parroquias son
son autosuficientes. Independientes económicamente y pueden... Las otras parroquias no las son. No lo son. Entonces, sí. Y además, el problema que tienen ustedes, no solamente los de Mindanao, que tienen esta presión, que tienen estos zarpazos del yihadismo, que de repente vas a misa y mueren 22 personas, muy bien preparado además, muy organizado. Tienen además el problema añadido de un presidente del gobierno, Duterte, que no ve con buen grado, por decirlo de manera suave, la presencia de la Iglesia y de los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo entiende la Iglesia local este dolor de tener un presidente que les tiene siempre señalados y en la diana? Es que él es muy abierto en decir su parecer, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, en nuestra vez, intentamos, pues, responder, ¿no? Pero yo me recuerdo las palabras del cardenal Tagle, que decía: tenemos que tranquilizaros, ¿no? Tenemos que tranquilizaros, ¿no? Tenemos que aceptar que otras personas pues tienen otros puntos de vista, tienes otras creencias. Nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar a esta gente, defendernos cuando es necesario, cuando sabemos que es el tiempo de defendernos, pero también que hay otros problemas más importantes, la violencia a las mujeres, a los niños, a las islas perseguidas, la economía, a gente que no tiene trabajo. Entonces, que nosotros no perdemos la tranquilidad, ¿no? Y la paz por dentro de continuar a trabajar para los más pobres. Y no poner esto solamente por encima, claro que es importante, ¿no? Claro que a nosotros nos duele que nos juzgue, ¿no? Pero que nosotros, lo que a lo largo de estos años, que el 2021 vamos a celebrar los 500 años de la fe católica en Filipinas, ¿no? A lo largo de estos años, la Iglesia Católica siempre ha estado con los más pobres. Entonces es indudablemente, ¿no? Que nosotros podemos comprender los filipinos sin la Iglesia, ¿no? Después del tifón Haiyan de Yolanda, 30.000 casas, ¿no? Claro, han sido la Iglesia del tifón Yolanda, ha sido la Iglesia que la después que ha puesto en pie, la que ha levantado, la que ha estado acompañando, la que ha estado con el pueblo, independientemente de los yihadistas, independientemente de los presidentes, independientemente... Eso es lo que el está la Iglesia cardenal. Fuerte allí. Hermana Niki Ramos, hija de San Pablo, sí, de la isla perseguida, como ya la vamos a empezar a conocer todos, en Mindanao. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Por abrirnos los ojos de la realidad de persecución que la hay ahora en Filipinas, en el país católico más grande del mundo. Nosotros... Ayuda a la Iglesia Invitada va a estar en Filipinas, lo hemos estado y seguiremos estando, construyendo las iglesias de Jolo, de todas las catedrales asaltadas, intentando sostener a la Iglesia local. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la labor que están haciendo también y por dar voz a toda esta gente que muchas veces no sale ni en las noticias, ni en las revistas, ni en los periódicos, pero ustedes les dan voz. Entonces estamos aquí también para los que han muerto en la Catedral de Jolo, toda la gente que está perseguida allí en la parte de Mindanao, pues... Muchísimas gracias. A usted, hermana Nikita. Vamos a ver, el padre César, el salesiano, no se fue de Burkina Faso y ha dado la vida por la vida allí en un asesinato cruento esta semana. Los cristianos de Mindanao, de Filipinas, tampoco van a dejar estas islas perseguidas y no van a dejar la fe en Filipinas. Y los cristianos de Siria tampoco quieren irse. Es más, están empezando a volver a las ciudades como Homs, donde se está permitiendo la reconstrucción de sus casas que quedaron destrozadas tras la guerra. En este vídeo le vamos a enseñar cómo nuestros cristianos de Siria, en este caso, a pesar de las dificultades, están volviendo para instaurar de nuevo el cristianismo allí. Tratamos de quedarnos en nuestra casa durante la batalla. La casa es la cosa más preciada. Cuando los combates se volvieron insoportables en 2013, huimos con lo que traíamos puesto. Mi hijo y yo fuimos heridos. Nos llevaron al hospital en un tanque. Esos fueron los peores días de nuestras vidas. Estamos cansados de nuestro desplazamiento. Hogar es donde está el corazón. Queremos volver.
Cuando comenzamos la reconstrucción, este edificio estaba en condiciones terribles. No había fachada, ninguna escalera. Nuestros primeros pasos fueron reconstruir las paredes y poner la puerta. La estructura está terminada. Estamos listos para empezar con los trabajos adentro. Todavía tenemos bastante trabajo que hacer. Tenemos que terminar la cocina, toda la plomería y la pintura. Como dice el dicho, hogar, dulce hogar. Todas nuestras memorias, nuestra vida están aquí. Estoy feliz de poder volver a mi casa. Agradecemos a los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada por ayudarnos a volver a casa. Impresionante ver cómo los cristianos de Siria están con ladrillos reconstruyendo sus casas. Nos vamos, pero si quieren ayudar a los cristianos de Siria, saber más noticias sobre la iglesia en Filipinas, los testimonios, este programa, contarnos sugerencias, quieren recibir nuestro boletín, quieren incluso hacer algún donativo, ser colaborador voluntario de ayuda de la Iglesia Necesitada, contacten con nosotros a través de la página web de ayudadeliglesia.org. Síganos en nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, nuestro perfil de Instagram, de YouTube, o llámenos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Y hoy se despiden de todos ustedes desde Kaduna, Nigeria, unos fieles que sí están celebrando la Eucaristía los domingos. Con estos cantos preciosos nos despedimos. Hasta la semana que viene, amigos.